soy Itzel Gaila y te invito a que nos acompañes todos los martes a las 17 horas en tu programa Doctora Seguridad. Sintonízanos y sé parte del espacio donde tu salud es igual a tu seguridad. Solo por Radio Seguridad. Las nuevas tecnologías en línea. Muy buenas tardes, bienvenidos a Doctora Seguridad. Como cada martes, es un placer saludarles a través de su estación Radio Seguridad y por supuesto a través de nuestro canal tvseguridad.com. Y bueno, pues hoy tenemos un gran tema, una gran invitada. Para los que nos siguen en redes sociales, ya seguramente saben de qué vamos a estar hablando, para que no te desconectes. Pero antes quiero agradecer a mi querido Diego Rey, que nos acompaña del otro lado del cristal, a mi querido José Luis también, y a todos ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos a través de esta su estación. Gracias infinitas. Y los invito a que nos llamen, estamos totalmente en vivo, al 5923-8573. También nos pueden llamar o mandar WhatsApp al 55-5923-8573. Nuestro correo electrónico doctora@radioseguridad.com y por supuesto las redes sociales Doctora Seguridad en Facebook y en Twitter. Vamos a ir rapidísimo un corte, regresamos con más de Doctora Seguridad. Igual a tu seguridad. Hemos creado un espacio para tu bienestar. Acompaña a nuestra Doctora Seguridad y sé parte del cuidado de tu salud. Comenzamos. Y ya estamos de regreso aquí en Doctora Seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues en lo que llega nuestra invitada, porque viene un poquito retrasada, les voy a platicar que el día de hoy tuve el honor que me invitaran a una conferencia de prensa, de la cual pues es sumamente importante porque hablaron de un padecimiento que desgraciadamente el diagnóstico no es oportuno, desgraciadamente las complicaciones son muchas, desgraciadamente se terminan en un trasplante o en la muerte, y se habla que de cada 5,000 personas que padecen esta enfermedad, pues solamente un aproximado de 1,500 son diagnosticados al año. Entonces sí es un padecimiento bastante grave, es un padecimiento que hay que preocuparse, y este es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y bueno, de este se derivan muchas cosas. La principal es la hipertensión arterial pulmonar, un evento de tromboembolia o trombosis periférica, etcétera. Son muchos los padecimientos que están causados y que desgraciadamente los factores de riesgo pues son muchos. Actualmente sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para muchísimas enfermedades y sobre todo para las que tienen que ver con el corazoncito, con la circulación. ¿Por qué? Nosotros tenemos una tubería enorme, que son todos nuestros vasos sanguíneos, las arterias, las venas, que todo el tiempo están funcionando porque todo el tiempo la sangre va recorriendo nuestro cuerpo. Cuando tenemos, hagan de cuenta que es una manguera, cuando nosotros tapamos esa manguera, pues se tiene que hacer mayor presión. Cuando nosotros consumimos o tenemos obesidad o consumimos alta cantidad de colesterol, de grasas, que esa es la comida mexicana, ¿no? La comida que nos encanta la mayoría, tortas, tlacoyos, tamales, etcétera, pues esto se va acumulando a través de esa luz de nuestros vasos hasta que forman un trombito, y ese trombo puede viajar, bueno, junto con otras sustancias, se unen células sanguíneas, se unen plaquetas, se unen muchas cosas, y ese trombo empieza a viajar. Entonces, así como hay arterias y venas muy grandes en nuestro sistema, también hay venas y arterias muy chiquititas. Por ejemplo, las arterias, las coronarias, que son muy pequeñitas, son vasitos sumamente pequeños. Imagínense que vaya un trombo, pues de un tamaño pues más o menos grande,
pues se mete en esa arteria tan pequeñita e impide que la sangre llegue a esa zona. Esas arterias están justo en el corazón y por eso ocurren los infartos. Por eso hay algo que todos le tenemos miedo o que todos alguna vez hemos escuchado, que es un infarto. Y así ocurre con muchas, pero muchas venas, con muchas arterias, y bueno, pues eso puede ocurrir en cualquier parte de nuestro cuerpo. Algo así sucede también en esta enfermedad, en la hipertensión pulmonar. Justo un trombo va y en las arterias pulmonares, ¡pum!, se instala, y ahí produce un daño pues que obviamente es importante. El corazón se empieza a ver afectado, empieza a haber un gasto mayor porque obviamente el corazón empieza a trabajar a marchas forzadas para que haya sangre y esta pueda llegar, y al final del día pues obviamente el daño no solamente a nivel pulmonar sino a nivel corazón pues también son muy grandes. Entonces estuvo muy interesante justo esta conferencia, que le agradezco sumamente a todo el equipo de medios que nos hace el honor de invitarnos. Y ahí nos dicen que obviamente es una enfermedad rara, de difícil diagnóstico, y no es que sea rara, más bien es que es una situación que no tenemos la conciencia del diagnóstico, no tenemos la atención de poder decir, pues tú tienes esto, porque los síntomas son sumamente inespecíficos, son sumamente... pues que puede pasar en un infarto, que puede pasar en un EPOC, que puede pasar en cualquier otra enfermedad, porque tienes disnea, esa falta de aire, caminas 10 pasos y sientes que ya te falta el aire, sientes que te late el corazón, te puedes poner azulito, bueno, en fin, son muchos los factores que pueden ahí provocar, y los síntomas no son tan específicos como para decir, ¿sabes qué? Tienes una hipertensión pulmonar y entonces te voy a dar este tratamiento, porque también hay tratamientos muy buenos, y llegan los pacientes, mencionan que aproximadamente con 2 años de retraso, entonces sí es bastante grave, y bueno, el motivo de esta conferencia fue que justo se va a llevar a cabo el primer Congreso Mexicano de Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica, y obviamente esto se conmemora también por el Día Latino de Hipertensión Pulmonar. Entonces sí es bien importante que nosotros pongamos atención, que nosotros seamos foquitos, que todo el tiempo podamos difundir y compartir la información que a lo mejor me está llegando a mí, pero tú no sabes si tu abuelito, si tu papá, si tu mamá pueden presentar la enfermedad. Así que, pues yo los invito a que estén muy al pendientes. Seguramente vamos a hablar de esta enfermedad extendido, solo quería mencionarlo por este congreso que se va a llevar a cabo, lo cual me parece fabuloso, porque además está incitando obviamente a que exista ya un registro como tal y que se pueda tener contabilizado cuáles son las regiones, cuáles son los lugares donde se presenta pues más este padecimiento. Y pues con esto voy a presentar a mi invitada del día de hoy, porque tengo el honor y el gusto de presentar a mi querida Claudia Segura, que nos viene a hablar de un tema, híjole, no interesante, lo que le sigue, síndrome de Asperger. Clau, bienvenida aquí a Radio Seguridad, bienvenida doctora Seguridad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Itzel, qué gusto, mucho gusto a todos los que escuchas, qué alegría estar pues ya en esa transmisión. Y fíjense que Claudia no solamente es una experta en este tema, porque colabora muy cercana con una asociación hermosa que justo trabaja con personas que tienen este síndrome y que hacen una labor tremenda, sino que también es locutora, es productor y bueno, un estuche de monerías en la radio. Ya tienen muchísimos años trabajando en esto, Clau. Ella fue una de nuestras maestras justo cuando nos certificamos como locutores en Escucha Radio. Ajá. Y bueno, pues para mí es todo un gusto, Clau, que vengas a compartirnos. Seguro tu voz muchos la reconocen porque has participado en muchos lugares y sobre todo este tema, Clau, que es bien importante y que al final del día todavía existen muchas dudas. Muchas personas no saben qué es, muchas personas viven con interrogantes tremendas y también muchas personas de repente en esta ignorancia cometen errores y señalan y juzgan a las personas que puedan tenerlo. Pues sí, buenas tardes, ahora sí, bien. Bueno, el síndrome de Asperger, ¿qué es? Bueno, es una afección cerebral que tiene origen, pues todavía no muy definido. Sí. Hay como varias lógicas. Hans Asperger en 1946 acuña el término autista, estudiando un caso de varios casos que tenían ubicados, llamado Albert Einstein.
pero no se vaya con la idea de que, estudiaba Albert Einstein, ergo todos los Aspis son intelectualmente superiores. La verdad de las cosas es que lo que él estuvo estudiando era alumno de Freud, y lo que estaban estudiando era este desorden conductual. Un desorden conductual que lleva a las personas que viven esta condición a tener pocas habilidades físicas, normalmente psicomotrices complicadas, de socialización absolutamente limitadas, y características de enfocar conocimientos peculiares y muy obsesivamente. Me atrevo a pensar, y creo que esa es la razón por la que Hans Asperger lo estudió, que son peculiares en tanto parecen no tener y usar los límites sociales de acuerdos sociales. Entonces, ellos pueden llevar muy bien tal vez esta lógica de comportamiento social, pero tienen que aprenderlo, y aún así son rígidos de comportamiento, rígido en el sentido de que si tú les enseñas que no se habla con las personas desconocidas, no se habla con las personas. Si tú, son como muy literales, ¿no? Entonces, bueno, Caritas de Amistad AC es una asociación, es la Asociación Mexicana de Síndrome de Asperger, de la cual soy vocera, dado que nacimos en el Asperger. Yo particularmente nací al Asperger el 1 de noviembre de 1996, fecha en que nació mi hijo. Hoy tiene 21 años, Ulises, y bueno, fuimos coincidiendo varias mamás, papás y familiares de chicos con características muy peculiares de comportamiento en el psiquiátrico infantil, y bueno, de ahí comenzamos a buscar y a continuar en esa búsqueda, y así fue como la especialidad que tomó Eli Ángel Spini, que es la presidenta de esta asociación. Ella ahora tiene ya doctorado y maestría especializados específicamente en autismo, en conductual y en todos estos desórdenes mentales conductuales específicamente. Entonces ya te puedo platicar que el Asperger como tal, de hecho es una de las afecciones más comunes que hay. Pareciera que no se tenía detectada, pero se calcula que de 7 a 10 niños, efectivamente la mayoría de ellos son hombres, de cada 1000, o sea, calcúlale que 7 a 10, o sea, sería uno cada 100 personas, pues nacen con estas características. No es que haya incrementado el síndrome de Asperger, es que en realidad es tan reciente el estudio, es tan reciente la ubicación y la aceptación de la OMS, que realmente se ha ido trabajando y se ha ido avanzando en la ubicación, pero el Asperger es mucho más común de lo que se imaginó. Exactamente, y fíjate que tocas un punto importantísimo, Clau, porque creo que a pesar de las tecnologías, a pesar de que México se está sumando a esta innovación y a estas formas diagnósticas tan avanzadas, sí existe, y no solamente en México, muchos países a nivel mundial, sí existe como esta parte de un poco no estudiado enfermedades, sobre todo que tienen que ver con el cerebro. Sí, claro. De hecho, los expertos y médicos hablan de que yo creo que lo más difícil de conocer y de decir se produjo por esto y por esto, es el cerebro. O sea, no sabemos realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que origina. Si tuvo una lesión, obviamente, no sé, un disparo, es muy marcado que vas a saber qué le pasó, ¿no? Pero lo que va es algo que se va desarrollando, o por ejemplo todos estos niños que nacen y que antes no eran detectados. Actualmente también viene la ola de niños que presentan estos trastornos de conducta, mucho. Estos niños que son muy hiperactivos, claro. Y la parte que asombra y que yo creo que ahí es donde se hace el llamado es que ni en los profesionales de salud, ni los maestros, directivos, etcétera, tenemos esa, creo yo, especialidad, ese estudio de saber cómo manejarlos y en qué forma comunicarnos, porque como bien decía Clau, una de las características es esta parte social.
puede que les cueste mucho trabajo adaptarse y tener estas interacciones sociales que, por ejemplo, yo voy a llegar y pues cuatachos todos y me uno y me adapto perfectamente. A lo mejor a ellos les va a costar un poquito más de trabajo. No significa que van a estar aislados en un cuarto y que nunca van, no, pero como decía Clau, es algo que se va aprendiendo y obviamente pues se tiene que ir trabajando con esto. Entonces, yo creo que aquí el llamado es ese, ¿no? El Claro. que realmente conozcamos, nos informemos, estudiemos un poquito más. No solamente es responsabilidad de los médicos, claro, no solamente es responsabilidad de maestros, de las personas que interactúan con niños y con adolescentes obviamente, sino de toda la sociedad, claro. Creo que si trabajamos en sociedad, es más fácil entender los procesos que también ellos pueden estar viviendo y que también tú, por ejemplo, obviamente como vocera, pero sobre todo como mamá, te enfrentas a muchas situaciones que dices, híjole, ¿y esto cómo? Sí, hay un trabajo muy fuerte relacionado, por ejemplo, con bullying. Hay un trabajo muy fuerte sobre mobbing también, porque en el caso de mi hijo y de muchos, porque el Asperger no se cura. De hecho, como tal podríamos decir que no es una enfermedad, es una condición de vida, es una multifuncionalidad cerebral. Cuando digo multi es porque se ha pensado mucho, y la OMS y los DSM-4 han estado trabajando mucho sobre cómo establecer el autismo. Aquí aclaro una cosa. Antes, cuando Hans Asperger hace esta primera clasificación del autismo y acuña la palabra autista, él engloba en general todo un, digamos que todo un bagaje de enfermedades similares, que primero se creían psiquiátricas porque no se sabía, y entonces sabía como una locura de es un excéntrico, es un loco, pero podía ser desde una persona que profundamente tuviera movimientos repetitivos, ecolalias, que no tuviera conexión, digamos, social de ningún tipo, más que establecer algunos tipos de comunicación, nuevamente gritos, o sonidos, balanceos, que son las características de un autista profundo. Hoy se fue trabajando, ahí Rosa María Wynn fueron trabajando ya hasta 1979, se fue a desarrollar como tal esta interpretación de lo que en realidad era el autismo, y hay más investigadores alemanes también y después los estadounidenses y los latinoamericanos que fueron estableciendo, y hoy el DSM-4 en general, todos los compendios de enfermedades mentales establecieron que todo se va a llamar autismo, es decir, como hablar de alguien con un problema visual sería ceguera. Hoy sabemos que hay ciegos que no tienen ojos, hay ciegos sin humor vítreo, hay ciegos, desprendimiento de con retina, desprendimiento, hasta los débiles visuales, que claro, son quienes ven esta parte como en sombras, pero que tienen que aprender igual cualquier tipo de herramientas de ceguera. Bueno, esto es lo mismo. Ahora entendemos como autismo 1 al Asperger hasta el autismo 4, que dentro de este rango sería el autismo profundo. Wow, pues es mucha información que nos viene a compartir mi querida Clau, que ya vamos a ir desarrollando. Si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, pues aprovechen, porque de verdad que el trabajo que han hecho, porque no es una asociación que surge ayer, o sea, ya es de muchos años. 17 años. Nada más 17 años. Entonces ahorita lo vamos a ir platicando, lo vamos a ir desarrollando, pero si tienen alguna duda, llámenos al 5923-8573. Vamos rapidísimo un corte, regresamos con más aquí en Doctora Seguridad. Mantén tu salud segura con tu doctora de cabecera. Regresamos.
con tu doctora Seguridad. Continuamos. Y ya estamos de regreso en Doctora Seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 5:22. Y bueno, pues los invito a que nos llamen. Estamos totalmente en vivo al 5923-8573. También nos pueden mandar WhatsApp 555923-8573. Las redes sociales Doctora Seguridad. En Facebook, en Twitter. Y por supuesto, nuestro correo electrónico doctora@radioseguridad.com. Hoy tengo el gusto que nos acompañe mi querida Clau Segura, que viene a compartirnos un tema muy interesante, un tema que necesita difusión, un tema que necesitamos aprender. Yo creo que hablar de salud para mucha gente es una negación, Clau. Es, ay, no, yo no quiero escuchar porque ya siento que me está dando eso y mejor no, eso no lo quiero escuchar. Pero de verdad que al final del día tú puedes ayudar a mucha gente. No significa que tú vas a tener esa enfermedad, significa que tú puedes ser el canal para que esa persona llegue al médico adecuado, en el momento adecuado y que no tenga que vivir las complicaciones y lo digo en todos los niveles, porque cualquier padecimiento, cualquier condición nos lleva a tener obviamente complicaciones físicas, puede ser, sí, que sin duda son importantes porque al final produce incapacidad laboral, de la escuela, etcétera. Pero sobre todo emocionales, económicas, con la familia, con las relaciones. O sea, de verdad que hablar de salud es sumamente importante y tú puedes ser ese canal para ayudar a muchas personas y que obviamente, oye, yo escuché en Doctora Seguridad que el síndrome de Asperger hoy es importantísimo, dirígete con esas personas, ve y pregunta, y más vale tener información de más, Clau, que información de menos. Que información de menos o mala, o información errónea. O que te hagas que te hagas información que no es. Fíjate que uno de los elementos que más complica detectar el síndrome de Asperger no es tan simple, significa una serie de protocolos y bueno, Caritas de Amistad se ha trabajado durante mucho tiempo, trabajamos con por lo menos 6 terapeutas especializados en cada rango, en la detección del síndrome o bien de otras inhabilidades mentales y sociales, y también en otra parte, en las terapias de los chicos, es decir, en el área conductual, en el área psicomotriz, en el área cognitiva y toda esta parte, por supuesto, emocional. Pero también hay otros talleres que trabajamos muy específicamente, que es la capacitación y la formación de los coterapeutas, es decir, somos los familiares cercanos. Tenemos además también efectivamente otra parte de trabajo de tallereos con familiares, con maestros, con personas de diferentes rangos que están relacionados con autistas y con Asperger de diferentes niveles. Aparte, por supuesto, también hay una parte de trabajo AUTI, que se llama, así como les decimos por cariño a los Asperger Aspis, a los autistas se les dice AUTI. En esta lógica, uno de los elementos que más ha trabajado sobre todo los derechos humanos en los últimos años, y más bien en los derechos individuales a nivel mundial, es que, mira, los autistas de cualquier rango son individuos con características físicas normales. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor un síndrome y con todo respeto, ¿verdad? Un síndrome de Down lo ubicamos porque tiene características físicas determinadas. Muy eso no indica que estos chavitos no quieran tener una relación social. Si cuidamos que un chico con síndrome de cualquiera de los síndromes se integra a la sociedad, pues con más razón un síndrome de Asperger. En el Asperger haríamos la paridad de que es exactamente como el débil visual, y puede ser que sean los que más sufran, porque como están en nuestro mundo pero a su manera, es decir, a lo mejor un autista profundo, una chica, que son normalmente las chicas las que tienen el sistema, el autista 3, es decir, el Raye, que son chicas como muy introyectadas, que no se detectaban porque además, pues, ¿qué es lo que piensas? Que una niña no habla, que la dejas que hace sus actividades mecánicas, que está restringida, que la pueden casar con alguien, que no va a oponer resistencia, y ya. Entonces, no se detectaban, o si se detectaban, se encerraban.
Y normalmente eso es una de las afecciones más fuertes, que encontremos, uno, que las familias no las escondan y no los escondan. En el caso del autista funcional, por ejemplo, que es el autista 2, diríamos que son chicos que hacen cosas muy mecánicas, que tienen una movilidad física mucho más flexible que los 3 y los 4, pero además sí su repetición, su ecolalia, a lo mejor los hacen incluso generar desorden mental, pero para los, entre comillas, normales, ¿no? Y eso hace unas características muy difíciles. El Asperger está inmerso en nuestra sociedad. Hombres y mujeres Aspis son, entre comillas, normales, pero son el raro de la clase, el extraño, el que se comporta impulsivamente. Esas son de características muy, muy peculiares. Y esas características peculiares tienen que ser detectadas y se detectan normalmente entre los 2 y los 7 años. La misma familia lo detectamos tarde. O sea, no es fácil ni para la propia familia, y más en asumirlo, sí, que hay que trabajar la resiliencia cuando eso pasa. Claro, sí es un proceso y de duelos, sí, y de verdad que a lo mejor para muchos podría ser, híjole, ¿qué voy a hacer? Y entras en caos. Y para otros son empujones de vida que obviamente dicen, pues lo que tengas que hacer, pero ya lo tienes que hacer, ¿no? La realidad es que creo que lo que nos falta, Clau, lo vuelvo a repetir, es informarnos. Claro. Eso yo creo que es la clave de absolutamente todo. Mantenernos bien informados, conocer, porque como muchos síndromes, como muchas enfermedades, como muchos padecimientos, pues obviamente no respetan absolutamente que si eres rico, si eres pobre, si eres gordo, si eres flaco. Acá, si hiciste, si no hiciste, si tomaste, si fumabas, si no, quién sabe. Sí, no sabemos. Todos estamos expuestos. Y ya bien decía Clau al inicio del programa, desgraciadamente los padecimientos del cerebro, los que tienen que ver con cuestión cerebral, a veces no tenemos decir, este factor es predominante. Si evitas ese factor, ya no te va a dar. No. Sí, qué maravilloso que existiera eso, porque no existirían ya las enfermedades, ¿verdad? Claro, pero fíjate que también ahí, Itzel, hay una diferencia. Por ejemplo, alguien que tenga una psicopatía, alguna persona que presenta una afección neurótica, digamos que son enfermedades que se adquieren en algún sentido, como dices tú, puede haber sido un golpe, un traumatismo, una circunstancia mental, whatever, o un desequilibrio químico, ¿no? En la producción de ciertas sustancias. Claro, entonces ahí podríamos estar hablando de un control. Se medica. ¿Qué pasa con el síndrome de Asperger particular? Como son personas que tienen comportamientos diferentes socialmente hablando y normalmente de conducta o de aprendizaje, también empieza a suceder que se les medica, porque además tarda uno mucho en detectar exactamente qué es. Entonces, no es que estemos en contra de la medicación. En Caritas de Amistad pensamos que cada quien lleva su proceso. Hay quien lleva alimentación especial. Sí es verdad que hay aditivos para ellos, es decir, las harinas, los refrescos, digamos que las azúcares fuertes, más que afectarlos, los aceleran. Sería un poco como, son hipersensibles, muy característicamente en ellos, los ruidos fuertes, los cambios, las luces, de pronto lo que les pasa cuando están en la sociedad es que se engentan. Entonces pueden empezar a gritar, o se espantan y gritan, o se ríen, pero ríen de verdad muy simpático porque ríen más fuerte de lo normal. O si algunos lloran. Entonces hay algunas características que ellos finalmente no es que las dominen, sino que vamos teniendo programas de desarrollo para toda su vida. Claro. Y esto es importante porque en serio, no importa si lo estás viviendo como familiar de un ASPI, no importa si tú mismo lo eres, no se te va a quitar, pero no es porque sea una cuestión maligna, equívoca, sino porque es otra forma diferente de aprender la vida, nada más. Yo creo que eso es lo que pasa, que iremos tomando roles que hacemos de pronto en Caritas de Amistad para aprender a conducirnos de otra forma. Claro. No, nada más. Sí, la realidad es que, o sea, cada quien, como tú lo dices, lo vive a su manera, claro. Y cada quien lo experimenta, algunos y es
en esta situación y en cualquier otra. Algunos decidimos experimentarlo en dolor, otros decidimos experimentarlo en estos empujes que nos da la vida y decir, wow, qué bueno que tengo esto porque me está permitiendo hacer eso, o algunos simplemente decidimos pues vivir como nos tocó y punto, algunos ¿no? papás se van, algunas mamás se van, algunos, de veras tenemos muchos casos de abuelitos que están encargados, de hermanos que están encargados, o incluso de vecinos que fueron a traernos a la persona afectada ya con 30, 40 años, que simplemente la familia se ha negado a reconocer. Pasan muchas características. Y para que no pase esto, Clau, o sea, ¿cómo manejarlo? Porque en realidad, lo vuelvo a repetir, es que no estamos informados, es que no conocemos, y entonces de repente la vida nos pone estas situaciones, y hay personas que bien, como tú lo dices, pues no saben ni qué hacer, entonces, y prefieren el abandono, prefieren el, me hago un ladito, prefieren hacerse el de no está pasando nada. Sí, exactamente, sí, literal. Y entonces ahí te das cuenta, y dices, o sea, ¿cómo lo enfrentas? Tú, Clau, hablando más bien como esa mamá, como la experiencia que tuviste, ¿cómo enfrentar estas situaciones y cómo manejarlas? Porque al final del día, esos son los retos que tenemos. Claro, fíjate que yo creo que uno de los elementos más fuertes, hacer un proceso de resiliencia, o sea, te enteraste que tu chico, tu chica, no solo en Asperger, sino en cualquier otra enfermedad, afección o circunstancia, está aprendiendo la vida de manera diferente o la vivirá de manera diferente, es tan importante. De verdad, aceptar la primera cosa es decir, hay un problema. Bueno, sabemos que hay un problema. Buscar a las personas especializadas, ese es un primer camino. Y yo creo, al menos como mamá te lo digo, mucha paciencia, infinita paciencia, porque eso va a ser frustrante siempre. Y no especialmente es porque me pasó a mí, castigo divino, no, sino para nada. Es una oportunidad. Yo siempre cuento una anécdota. Digo que hay un cuento que dice de Hawái a Alaska. Resulta que era una pareja de recién casados que, por supuesto, iba a viajar a la luna de miel a Hawái. Entonces prepara la mujer toda feliz, pues sus pareos, sus trajes de baño, pues todos se llevan para hacer una casita de campaña, para estar en juegos en la arena, el calorcito, pues Hawái es cálido. Hawái es Hawái. Hawái es Hawái. Preparan el viaje en 9 meses, a los 9 meses ellos viajan, se suben al avión y resulta que durante el vuelo, justo cuando van a llegar